Listo. Como siempre les digo, van a ir tomando nota. En su defecto también pueden ir sacando capturas de las imágenes que vamos a ir viendo. Nos vamos a apoyar un poco este tema en algunas imágenes que aparecen en Facebook incluso, que son bien interesantes por el aspecto eh, caricaturesco, vamos a decir, por el cual se ha dado una mejor comprensión del tema. ¿Ya? Ahí está. Brasil invade Bolivia. ¿Entre qué meses se desarrolla? Como pueden observar, los años marzo, agosto de 1825 es el desarrollo de este conflicto. Si nos ubicamos cronológicamente, el día de ayer habíamos dicho, en febrero está Antonio José de Sucre ingresando a Bolivia, se está desarrollando el Congreso de Independencia y a partir de ahí, marzo, abril, mayo, junio hasta agosto, fíjense, se desarrolla toda la Declaración de Independencia y también la fundación de Bolivia. Mientras que había sucedido en marzo, primer punto vamos a ir desarrollando, ese primer punto dice marzo, por si acaso no dice 1 de marzo, ya no se van a confundir. Primer punto dice marzo. En el mes de marzo había sucedido esto que estamos observando. Sebastián Ramos, el coronel realista. ¿Qué significa esto de realista? Que es español. Siempre van a ir tomando nota. Sebastián Ramos dice que había sido español, había firmado una capitulación. Fíjense, él estaba comandando o estaba gobernando, como dice ahí, Santa Cruz, y había firmado una especie de renuncia, vamos a decir así, sobre una provincia de Santa Cruz. ¿Qué dice? Para anexar la provincia de Chiquitos al Imperio del Brasil. Entonces, este es el detalle. Sebastián Ramos, siendo español y sabiendo que las fuerzas españolas ya han sido derrotadas en territorio de América, lo que él hace simplemente es entregar territorio de España a Portugal, específicamente al Brasil. Toda esa zona llamada la provincia de Chiquitos es entregada entonces a favor de Brasil. Segundo punto, eso sucedió en marzo. En abril, fíjense lo que sucede, Brasil va a ocupar la provincia. No se olviden entonces, el Brasil ingresa con sus tropas y va a tomar posesión de la provincia de Chiquitos. Tercer detalle, dice Sucre, hablando de Antonio José de Sucre, se encontraba en Chuquisaca. Ya estaba todo el detalle para desarrollarse la Declaración de Independencia. Entonces, todo el trámite abril, mayo, junio está desarrollándose seguramente reuniones, acuerdos entre diferentes representantes de cada una de las ciudades de Bolivia. Ese es el contexto, no se van a olvidar entonces. Brasil había ingresado a la provincia de Chiquitos para tomar posesión de esta zona. A esto me refería, fíjense, es una historieta interesante. En algún momento lo había visto. También existe en el Facebook, tal vez pueden buscarlo con ese nombrecito, historieta de Bolivia, no sé. Lo había encontrado. Interesantemente nos cuenta qué es lo que había sucedido en el caso de la provincia de Chiquitos. Fíjense lo que dice. La invasión brasileña a Bolivia en el año 1825. A un costadito de la imagen donde está Bolivia dice carta del 26 de abril de 1825. Pueden ir tomando nota de ese detallito. Entonces, una captura también es importante, como siempre les digo. Carta del 26 de abril. En abril, esta persona llamada Manuel José de Araujo, ¿quién es el personaje? Ahí está el dato, comandante en jefe de las tropas del Brasil. ¿Qué es lo que había dicho él? Es interesante lo que vamos a ir detallando. Vamos a leer literal, ¿qué dice? En virtud de una honrosa capitulación, la provincia de Chiquitos queda entregada al dominio y mando de su majestad imperial e incorporada al grande imperio del Brasil. Como pueden observar, esa es la imagen de la provincia de Chiquitos en ese entonces. Es gran parte del territorio de Santa Cruz. Entonces, eso le había entregado el coronel realista, el coronel español, a Brasil. Y Brasil, feliz del asunto, toma posesión de todo ese territorio. ¿Qué más sucede? Vamos a ir tomando nota como siempre. Ahí podemos observar otros dos personajes. Son José Videla, presidente, como dice entre paréntesis, prefecto de Santa Cruz. Hoy por hoy podemos decir gobernador de Santa Cruz. Y está Antonio José de Sucre en el dibujito también. ¿Qué es lo que sigue diciendo el
coronel, el comandante del Brasil. Le dice a Antonio José de Sucre en la carta, que habíamos fechado 26 de abril, participo a vuestra excelencia este acontecimiento para que de ahora en adelante haga cesar cualquier hostilidad que se pretenda contra esta provincia. En parte lo está amenazando y continúa todavía diciendo, faltando al buen orden, pasaré a desolar toda esa tropa de su comando. E igualmente esa ciudad de Santa Cruz, que apenas dejaré en ella fragmento de lo que fue para memoria de la posteridad. Entonces el Brasil está amenazando al reciente país que va a fundarse, que va a ser Bolivia. Le está diciendo, no solamente vamos a tomar posesión de la provincia de Chiquitos, sino que también vamos a tomar posiblemente Santa Cruz de la Sierra específicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo en el contexto. Un detalle que siempre les noto en el dibujito es bien interesante. Fíjense el rostro de Antonio José de Sucre, está muy calmado. Esta es la respuesta de Antonio José de Sucre. Le pueden sacar una capturita, es la carta real, fechada, como pueden ver, el 11 de mayo del año 1825. Toda esa es la carta, no la vamos a leer todo completo, le pueden sacar una captura y lo pueden leer posteriormente, compañeros. En la respuesta de Antonio José de Sucre, esto es lo que se detalla. Fíjense, la carta es fechada, como les decía, 11 de mayo de 1825. Ahí está otro dato interesante. ¿Qué le dice Antonio José de Sucre al prefecto de Santa Cruz? Le dice, coronel Videla, si el señor comandante, está hablando del Brasil, ¿no ve? Si el señor comandante no desocupa en el acto la provincia de Chiquitos, marche contra sus tropas y no se contente con liberar nuestras fronteras. Fíjense, está amenazando al Brasil. Y posteriormente le dice, penetra el territorio que se nos declara enemigo, llevando la desolación, la muerte y el espanto para vengar nuestra patria. Está amenazando ahora Antonio José de Sucre al Brasil. ¿Y qué más dice? Y corresponder a la insolente nota y a la atroz guerra con que la ha amenazado. Interesantemente, es una de las cosas que curiosamente en el sistema educativo no nos enseñan. Me ha llamado la atención mucho, he visto, incluso no hay muchos datos, he tratado de investigar un poquito más a fondo el tema en el internet, no hay muchos datos sobre esto. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está diciendo Antonio José de Sucre al Brasil, en otras palabras? Le está diciendo que si no desocupa en el acto la provincia de Chiquitos, Bolivia, como país que recién está naciendo, va a ingresar a la provincia de Chiquitos, y no solamente eso, sino que va a tomar posesión de algunos lugares o regiones del Brasil. ¿Qué significa? Que el ejército libertario, el día de ayer ya habíamos dicho, ¿cuál es el ejército libertario? Es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Ese ejército libertario llegó aquí a Bolivia y ese es el ejército que podría posiblemente ingresar al Brasil para derrotarlo y tomar regiones del Brasil. Imagínense, un choque de titanes, por decir. Brasil es inmenso. En el caso de la Gran Colombia, lo que se pensaba como la Gran Colombia, también ha sido un ejército gigantesco. ¿Qué es lo que hace el comandante del Brasil? Simplemente renuncia al tomar la provincia de Chiquitos y Brasil retrocede. Se fue de Bolivia. Ahí está. Este es un primer detalle, como siempre les digo, que hay que ir recambiando un poquito el modo de pensar de Bolivia. No vamos a decir solito Bolivia ha sido, pero interesantemente, a nota de Bolivia es que va a recuperar la provincia de Chiquitos y expulsa al Brasil. Ni siquiera se desarrolla una batalla y vencimos, por decir así, entre comillas. Listo. Ahí está el personaje, lo pueden sacar una capturita. Son datos acerca de Antonio José de Sucre, presidente constitucional de Bolivia entre los años 1825-28. El día de ayer habíamos visto justamente Simón Bolívar estaba aquí en Bolivia hasta 29 de diciembre, se fue a Colombia, hemos dicho, y posteriormente Antonio José de Sucre se va a quedar finalmente como presidente de Bolivia. Listo, compañeros. Ese es un primer detalle de las guerras de posindependencia. Ahora sí, nos metemos a otro detallito que tiene que ver ya posterior a la independencia de Bolivia como tal. ¿Qué dice esto? Vamos anotando un segundo subtítulo.
Perú invade Bolivia. Ahí está, van a ir tomando nota, siempre les digo. En el caso de este detalle, Perú invade Bolivia, el año va a ser 1828 como referencia. Ha sucedido diferentes casos, les voy comentando varios datos que en algún momento está ahí en la imagen, como pueden sacarle una captura, pero también otros datos que no aparecen, van a ir tomando nota. ¿Qué dice ahí? El general Agustín Gamarra. ¿Quién es el general Agustín Gamarra? Van a ir tomando nota, siempre les digo, es una piedra en el zapato de Bolivia. Este personaje, Agustín Gamarra, es un militar peruano. La intención de Agustín Gamarra es intentar unir Perú y Bolivia en un solo país. Pero el poder, el eje del poder, ¿dónde quiere que esté? En el Perú. Entonces no se olviden, ¿ya? Agustín Gamarra es un personaje peruano, general militar. Entonces, lo que desarrolla Agustín Gamarra va a ser, como dice ahí, la finalidad de que salgan las tropas de la Gran Colombia. El ejército que hemos nombrado hace unos instantes atrás, entre colombianos, venezolanos y demás, este es el ejército que Agustín Gamarra quiere que salga de Bolivia y la posibilidad de que una los dos países, Perú y Bolivia, en uno solo. Ahora, ¿cuál es el contexto en el cual se va a desarrollar antes de pasar al segundo punto? Vayan tomando nota. El contexto en el cual Agustín Gamarra tiene esta finalidad es la invasión literal, como les digo, de Perú a Bolivia. Todo confluye en ese momento. Muchos problemas se van a suceder en el caso de Bolivia para el año 1828. Un primer detalle, lamentablemente, los políticos bolivianos traicionan a Antonio José de Sucre. ¿Cuál es el detalle? Lo que ellos, los bolivianos, los políticos bolivianos afirman es: Antonio José de Sucre no puede ser presidente de Bolivia, o en otras palabras, no puede seguir siendo presidente de Bolivia, porque él fue presidente, como dijimos, 1825 finales, 1826, 1827, y estamos en el contexto de 1828. ¿Por qué motivos dicen que no puede ser presidente? Porque no es de nacionalidad boliviana. Como es venezolano, no debe ser presidente de Bolivia. Lamentablemente, esa es la traición de los políticos bolivianos a uno de los ejecutores de la liberación de Bolivia. Hemos dicho el caso de Ayacucho, ¿no ven? Las batallas de Ayacucho. Entonces, le dan la espalda a los políticos bolivianos. Uno. Dos, en ese mismo contexto, las tropas de la Gran Colombia traicionan de alguna manera, se amotinan contra Antonio José de Sucre. ¿Por qué se amotinan? Están muchos años estacionados en el territorio de Bolivia. No se olviden, estamos en los años 25, 26, 27, 28. Muchos años aquí están en Bolivia, ecuatorianos, venezolanos, colombianos, y lo que ellos simplemente quieren es retornar a su hogar. No hay órdenes de retornar, entonces lo que va a hacer simplemente las tropas es amotinarse. Tercer detalle, motín militar aquí en Bolivia, es decir, el ejército boliviano también se amotina contra Antonio José de Sucre. Lamentablemente, ese es el contexto en el cual se está viviendo la invasión del Perú. Incluso en en el amotinamiento que se tiene de las tropas bolivianas, del ejército boliviano contra Antonio José de Sucre, incluso en Sucre se afirma que le han fracturado uno de sus brazos en uno de los regimientos. Fíjense, todos están en contra de Antonio José de Sucre y al mismo tiempo Perú está invadiendo Bolivia. Es un momento de caos, lamentablemente, y el modo cómo es que se va a solucionar el problema va a ser, ahora sí vamos al segundo punto que están observando ustedes, el 6 de julio de 1828 se va a firmar el Tratado de Piquiza. Este Tratado de Piquiza es formulado por el Perú. Agustín Gamarra, el Perú en general, le propone algo a Bolivia.
firmar este tratado de Piquiza con esas condiciones que están observando ahí. Que Antonio José de Sucre deje de ser presidente de Bolivia, que las tropas de la Gran Colombia salgan de Bolivia y las tropas del Perú salen de Bolivia también. Entonces, esa es la condición clave. Si Antonio José de Sucre y el Ejército Libertario se van de Bolivia, el Perú automáticamente sale también de Bolivia y deja de invadir Bolivia. Lamentablemente, como ya les había contado, todo este contexto es en el cual Antonio José de Sucre es abandonado. Simplemente Antonio José de Sucre tiene la posibilidad de desarrollar el Tratado de Piquiza. Él dice al Congreso boliviano: espero que le vaya muy bien a este país, le desea lo mejor y renuncia a la presidencia de Bolivia. Como se nota ahí, hay fecha de firma del tratado. Eso es lo que sucedió. Se fue Antonio José de Sucre y las tropas del Perú salen de Bolivia. Dejaron de invadir. Y el tercer punto dice: Bolivia se queda sin influencia bolivariana. El ejército libertario también sale del territorio boliviano. De esa manera se ha solucionado el conflicto Perú-Bolivia. ¿Qué es lo que sucedió con Antonio José de Sucre? Un poquito les voy contando el contexto. Lamentablemente ha sido muy triste la situación de Antonio José de Sucre. Se va de Bolivia a Venezuela. En Venezuela trata de desarrollar su política también, está metido en política nuevamente. Lamentablemente los mismos venezolanos traicionan a Antonio José de Sucre, y lo que sucede con Antonio José de Sucre es que él renuncia a todo tipo de política. Quiere abandonar todo esto, tiene que viajar de Venezuela a Colombia y de Colombia a Ecuador. ¿Para qué? Para retirarse simplemente. En Ecuador había tenido una residencia en Guayaquil, entonces lo que él hace es viajar de Venezuela hasta Colombia y de Colombia hacia Ecuador. Cuando está en el camino, antes de pasar la frontera hacia lo que hoy conocemos como Ecuador, lamentablemente lo asesinan. De esa manera falleció Antonio José de Sucre, y como siempre les menciono, como ya hemos sacado las capturitas, van a poder observar en la biografía, por decir así, los datos biográficos de Antonio José de Sucre. Él fallece en junio de 1830 y Simón Bolívar fallece en diciembre del mismo año. ¿Quién era mayor de él? Simón Bolívar era mayor, Antonio José de Sucre era más joven, pero el joven fallece más antes que Simón Bolívar. Por meses, fíjense, alrededor de 6 meses más o menos, es que fallecen los dos libertadores. Listo. Así terminó este punto de la invasión de Perú hacia Bolivia. Vamos a hablar ahora de otro personaje importante. Van a suceder diferentes presidentes en el caso de Bolivia. Va a haber presidentes que van a ser bolivianos: José María Pérez de Urdininea, José Miguel de Velasco, Pedro Blanco y demás, hasta llegar al presidente número 6 que dice ahí, Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Sáquenle fotografía, captura ahí del personaje. Fíjense un detalle, había nacido en Guarina, en La Paz. Como siempre les indico, en algún documental decía interesantemente, esta persona, Andrés de Santa Cruz, tendría que ser considerado el primer presidente indígena, de sangre indígena, de la República de Bolivia. Se dice que su mamá básicamente era cacique indígena de una de las comunidades allá en Guarina, en La Paz, cerca del lago Titicaca. O sea, su mamá directamente era indígena. Su hijo, pues entonces va a ser indígena también, de sangre. Ahí está, no se van a olvidar, es un dato interesante, pero todos sabemos que en el contexto de lo que estamos viviendo hoy por hoy, Evo Morales es considerado como el primer presidente indígena de Bolivia. No se van a olvidar ese detalle, pero les doy el dato por si acaso, ¿no? Una cosa es decir, tal vez, primer presidente indígena del Estado plurinacional, y otra, podríamos decir, presidente indígena de la República de Bolivia, aunque no se menciona mucho, pero vale el dato. ¿Qué es lo que sucede con Andrés de Santa Cruz? Ahí está. Bolivia ingresa al Perú. No es que nos toca invadir al Perú, por si acaso, ¿eh? No dice invasión de Bolivia al Perú, es una solicitud que se va a dar.
Anótense o sáquenle captura a los datos que estamos viendo. El conflicto literalmente va a ser 1829 al 39 y incluso un poquito antes, tiene antecedentes. Justo son los años en los cuales Andrés de Santa Cruz va a ser presidente de Bolivia, los años 29-39. ¿Qué dice los antecedentes? Fíjense, en el año 1827, Andrés de Santa Cruz fue presidente del Perú. Les voy contando un poquito el contexto. Simón Bolívar era presidente del Perú, lo habíamos dicho el día de ayer, y en el contexto del viaje de Simón Bolívar hacia lo que va a ser Bolivia, sucede que Simón Bolívar entregó el gobierno a una junta de gobierno. Interesantemente, una de las personas que estaban trabajando dentro del gobierno del Perú era Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz era uno de los líderes más importantes de la junta, hasta tal punto que llegó a ser tan destacado que lo nombraron presidente del Perú. Por eso dice 1827 simplemente. Un año, nada más. Posteriormente renuncia. Retorna nuevamente aquí a Bolivia Andrés de Santa Cruz. Pero ¿cuál es el detalle? Fíjense el segundo detalle, dice ahí, 1827 al 28 existe la posibilidad de elegir un nuevo presidente en el Perú. Siempre les digo, no había elecciones, las asambleas son los que van a elegir presidentes. Nuevo presidente en el Perú, José Luis Orbegoso. Este personaje, José Luis Orbegoso, entonces el nuevo presidente del Perú. A este presidente, vamos con el tercer dato, 1829, a este presidente van a intentarle dar golpe de Estado allá en el Perú. Uno de los cabecillas, vamos a decir así entre comillas, ¿no? Una de las personas que están metidas en el asunto del golpe de Estado en el Perú va a ser Agustín Gamarra. Ahí está, otra vez Agustín Gamarra en el asunto. Fíjense, ¿qué es lo que solicita entonces el presidente del Perú a Andrés de Santa Cruz? Leamos el último detalle. El presidente de Perú manda una solicitud al presidente de Bolivia ingresar con su ejército para salvar el gobierno de Perú. Entonces, no es que Bolivia va a ingresar directamente hasta el Perú para invadir y tomar zonas, sino que en realidad es una solicitud del presidente peruano al de Bolivia, posiblemente eran amigos, y le hace saber que hay una posibilidad de golpe de Estado en el Perú. Le solicita ingresar al Perú con el ejército boliviano. Andrés de Santa Cruz acepta. Para que me entiendan un poco mejor, ¿cuál es el nivel del ejército boliviano para ese momento? Uno de los datos interesantes acerca de Andrés de Santa Cruz es que él había adoptado el servicio militar obligatorio, pero por 6 años. Fíjense, no era simplemente un año como lo conocemos hoy por hoy, eran 6 años, son tiempos difíciles de independencia, de tomar y perder territorios, entonces el ejército estaba movilizado, 6 años de servicio militar. Con ese ejército boliviano es que ingresa al Perú. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ahí están los detalles más importantes, son muchas batallas pequeñas que se han desarrollado, pero las batallas claves de Andrés de Santa Cruz van a ser estas. Anótense, no se vayan a olvidar, es muy importante estas fechas. Y como siempre les digo, vamos a tratar de cambiar la visión que tenemos de los bolivianos, que siempre perdemos guerras. Fíjense, hemos vencido las 2 batallas. Dice 18 de febrero del 35, 1835, la batalla de Yanacocha. Andrés de Santa Cruz venció al general Salaverry en Yanacocha. Hemos vencido, el ejército boliviano vence al ejército peruano en Yanacocha, que es un territorio o una zona del Perú. Al año siguiente, fíjense, como les digo, hay muchas batallas en realidad, y al año siguiente la definitiva batalla, 7 de febrero del 36, 1836, la batalla de Socabay. Andrés de Santa Cruz nuevamente a la cabeza, venció al general Agustín Gamarra. Ahí está Agustín Gamarra, fíjense, lo derrotó Andrés de Santa Cruz en Socabaya. Como siempre les digo, muchos compañeros son del interior del país. Aquí en la ciudad de Paz, por ejemplo, cerca de lo que va a ser Plaza Murillo, existen lugares específicos, calles que se llaman la calle Yanacocha y la calle Socabaya, en honor justamente a estas 2 batallas.
Tal vez en alguna región también de Bolivia tengan esos nombrecitos, algunas calles o pasajes por lo menos. Ahí está. Ese es el detalle entonces. Bolivia venció al ejército peruano y no hay golpe de Estado en Perú. A partir de ese momento, de esta última batalla, se dice que no de forma oficial ya nació lo que se va a llamar la Confederación Perú-Boliviana. Ahí está, anótense, subrayenlo, nació la Confederación Perú-Boliviana. En el detalle pueden observar, dice, en el año 1836 o específicamente en el año 1837 de forma oficial. Les vuelvo a repetir, 1836 no es de forma oficial, sino simplemente por haber sido derrotado el ejército peruano, ya nació, se dice, la Confederación, pero de forma oficial, con un documento en el año 1837, se desarrolla el inicio de la Confederación Perú-Boliviana. Por eso dice ahí el detalle, en Sicuani se ha proclamado la Confederación. ¿Qué es la Confederación Perú-Boliviana? Literal, es la unión de Perú y de Bolivia. Ahí está, fíjense el mapita en color celeste Perú, más o menos, en color amarillo Bolivia. Imagínense todo ese territorio unido, literalmente. Eso era la Confederación Perú-Boliviana. Un detalle para que me entiendan y vean el contexto positivo para Bolivia. El Perú como tal se divide en dos. Va a ser el norte del Perú, que va a tener su propio presidente, el sur del Perú, que va a tener otro presidente, y Bolivia se queda intacta. Son tres regiones de este nuevo país llamado Confederación Perú-Boliviana. Tres regiones, es como si dijéramos tres departamentos. Lo interesante es que cada región tiene su presidente, pero el presidente máximo entre los tres va a ser Andrés de Santa Cruz. Fíjense, por eso es tan interesante e importante este personaje, Andrés de Santa Cruz. Ha sido líder de toda la Confederación Perú-Boliviana. Ese es el estatus que ha tenido Bolivia. Tenemos la Confederación, pero el poder, ¿dónde está? Al lado de Bolivia. Bolivia es el que guiaba la Confederación. Lamentablemente, no va a quedar, no va a seguir existiendo la Confederación, porque otros países, como están observando ahí algunos países, Perú, Chile y Argentina, no estaban de acuerdo con la unión de los dos países. Perú, ¿por qué está ahí Perú? No es solamente la sociedad peruana, en realidad es los militares peruanos que han sido derrotados en Yanacocha y Socabaya, algunos de esos son los que no están a favor de la Confederación. Ejemplo, ahí lo están viendo, Agustín Gamarra, nuevamente. En el caso de Chile, un militar, Manuel Bulnes. Chile tenía mucha preocupación acerca de la Confederación porque sabía geopolíticamente que en algún momento Chile podría haber sido derrotado por la Confederación e incluso Chile iba a desaparecer. Lo mismo sucede con el caso de Argentina. Tenía mucho recelo de que la Confederación vaya creciendo en poder. ¿Qué es lo que han formado? Como dice ahí, el Ejército Unido Restaurador. ¿Restaurador de qué? De la división de los dos países. Tiene que separarse Perú y Bolivia. Y se ha desarrollado la batalla, como pueden ver, es la batalla final entre estos tres países, vamos a decir, Perú, parte del ejército peruano, Chile y Argentina, contra la Confederación. El 20 de enero del año 1839 se desarrolla la batalla de Yungay. Se enfrenta, les vuelvo a repetir, la Confederación contra el Ejército Unido Restaurador. ¿Quién vence? Pues el Ejército Unido. Este Ejército Unido de Perú, Chile, Argentina derrota a la Confederación Perú-Boliviana. Y no solamente la consecuencia es que desaparece la unión de los dos países, Perú y Bolivia, sino que además Andrés de Santa Cruz renuncia a la presidencia de Bolivia. Posiblemente haya sido perseguido. ¿Y qué es lo que va a pasar con Andrés de Santa Cruz? Incluso huye a Europa, va a estar en Francia. Por eso es que van a ver en su biografía, en uno de los datos biográficos, nació aquí en La Paz, pero va a fallecer en Versalles, Francia. Luego, posteriormente, sus restos son
traídos nuevamente, repatriados acá a Bolivia. Está en la Plaza Murillo en la actualidad, una de sus, cerquita de una catedral ahí al lado del Palacio de Gobierno. Listo. Así terminó el ingreso de Bolivia al Perú. Vamos con otro subtítulo. Vamos con este último subtítulo de la guerra post-independencia. Perú invade a Bolivia. Ahí está, nuevamente Perú invadiendo a Bolivia. En el caso de la invasión, como pueden observar, el presidente del Perú es Agustín Gamarra. Ahí está, les decía, es la piedra en el zapato de Bolivia, lamentablemente. Dentro de los líderes del Perú, no son personas conocidas, solamente se lo coloca ahí como información. Miguel de San Román, Ramón Castilla y Manuel de Mondibuli. En el caso de Bolivia sí son personas conocidas, en algún caso presidentes bolivianos. El presidente de Bolivia en ese momento era José Vallivian, presidente muy interesante, muy conocido, noveno presidente de Bolivia por si acaso. Fíjense, ¿quiénes son los otros personajes? Eusebio Guilarte, que va a llegar a ser presidente de Bolivia. En realidad va a ser el sucesor de Vallivian. Jorge Córdoba, que también va a ser yerno de Belsu, va a estar también en el detalle. José Miguel de Velasco también es un expresidente. Narciso Campero, que también va a ser presidente en el contexto de la batalla, o mejor dicho, de la Guerra del Pacífico. Son personajes importantes entonces que han estado en esta invasión del Perú hacia Bolivia. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo más importante del detalle? Esto que les desarrollaba hace momentos atrás. Agustín Gamarra tiene la idea de unir Bolivia y Perú. Nuevamente, fíjense, él es el que estaba en contra de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Por qué estaba en contra? Porque el poder lo tenía Bolivia. Lo que Agustín Gamarra es tratar de volver a unir los dos países, pero volver a unirlos para que el poder pase al lado del Perú, que el poder central esté en el Perú y pueda gobernar Bolivia. Como él es presidente del Perú, pues esa es la visión, el objetivo que tiene Agustín Gamarra. Por poco somos peruanos, fíjense, las banderas rojo, blanco, rojo. Curioso, ¿no? Ahí está. Vamos con el detallito. Pueden sacarle una captura. Este es el presidente, como les decía, José Vallivian Segurola, sus fechas de nacimiento en La Paz, fallecimiento en Río de Janeiro, se retiró de Bolivia y fue presidente por un golpe de Estado, interesantemente. Pero cuando fue un gobierno de facto, interesantemente se ha ido volviendo legal a la medida que ha ido desarrollando cosas interesantes e importantes para Bolivia. Lo interesante de la invasión es este punto. Van a tomar nota, lo van a subrayar. 18 de noviembre del año 1841, cuando el Perú nos ha invadido a Bolivia, se desarrolla la batalla de Ingavi. Aquí en la ciudad del Alto se desarrolla, por decir así, cerca de lo que es el Alto, en Viacha específicamente. En los campos de Viacha, entonces, se ha desarrollado la batalla de Ingavi. Para los del interior estamos muy cerquita, por decir casi a 40 minutos, una hora, por decir, de Viacha, de la ciudad de El Alto. Entonces, en esa región se ha desarrollado la batalla de Ingavi. El ejército peruano y boliviano enfrentándose, y lo interesante, lo más interesante del asunto es el caso de los presidentes. Se encuentran los dos presidentes en la batalla, mano a mano. ¿Quién derrota a quién? El presidente boliviano asesina al presidente del Perú. Es una pena para el Perú, va a ser trasladado apenas al presidente peruano. Fallece aquí y es trasladado sus restos al Perú. Se dice, lo leí por ahí, decía, era muy triste para el Perú, habían perdido un personaje que era principal para ellos, un héroe nacional posiblemente, y lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Perú abandona territorio boliviano. Tras el ejército peruano, Bolivia. Ahora cambia la situación. Bolivia invade al Perú.
En este mismo contexto, después de la batalla de Ingavi, Bolivia va a invadir Perú y fíjense lo que sucede. Interesantemente, Bolivia va a ocupar los territorios de Tacna, Tarapacá, Puno y Arica, que son zonas geográficas de Perú. Siempre les menciono, nos dicen que Bolivia nunca hemos ganado nada. Fíjense, Bolivia ha ocupado esos 4 territorios del Perú. Entonces, Bolivia derrotó completamente al Perú en esta guerra, en esta invasión del Perú. Hemos ganado una guerra internacional, compañeros. ¿Y qué es lo que dice ahí? Bolivia firma un tratado con el Perú, un tratado de paz. Y el 7 de junio de 1842 se firmó este tratado. ¿Y qué es lo que dice en el Tratado de Paz y Amistad? Bolivia le devuelve todos los territorios al Perú. No es de extrañar, por si acaso, ¿no ven? Muchas veces los jóvenes me dicen, profe, ¿por qué le han devuelto al Perú? Eso hubiera sido nuestro. Sí, pero ¿cuál es el detalle? El contexto de ese tiempo es muy interesante. En el caso de la Guerra del Pacífico, vamos a hablar también, Chile va a tomar grandes territorios del Perú, incluso la capital de Lima. Muchos deben saber eso. Interesantemente, se firma el Tratado de Paz y Chile le va a devolver todas las zonas del Perú, incluyendo su capital. Solamente se va a quedar Tarapacá y Arica, los únicos regiones que va a tomar Chile. Ese resto se lo devuelve, fíjense. Tiene condiciones Chile de tomar todo eso, pero el contexto en el cual se vive es devolver siempre los territorios. Entonces, Bolivia había ocupado y en el tratado se lo devuelve simplemente al Perú. Ahí está. Ahí hay una fecha última. Eso entre paréntesis como información simplemente. En el año 1847, en el Tratado de Paz y Comercio, se ratifica lo que se afirmó en el Tratado de Paz y Amistad. Ratificación, es decir, sí o sí Bolivia le está devolviendo los 4 territorios al Perú. Ahí está, compañeros. Con esto hemos terminado este tema de las guerras de post-independencia.